Por lo tanto, buena reacción a los resultados que ha presentado en el día de hoy. Ahora sí, vamos ya a analizar el mercado. Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals en España. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, de momento, primero de todo, antes de preguntarte por US, quería preguntarte en general por Europa. Hoy ha abierto con tímidas subidas la bolsa europea. Es verdad que en los primeros minutos hemos visto como otros índices bajaban. El K40, el MIB del italiano se daban la vuelta, estaban en negativo. Ahora está todo en positivo. Subidas, como digo, timiditas, ¿no? Porque 0,3%, 0,4%, el IBEX. En definitiva, entiendo que sesión tranquila, pero analízalo tú un poquito, ¿cómo estás viendo de momento la jornada en Europa? Bueno, como bien comentas, ¿no? Una jornada relativamente tranquila, sin apenas referencias macroeconómicas, al menos no de carácter importante, y obviamente con los coletazos últimos del verano, ¿no? Yo creo que no veremos en este caso un incremento en el volumen de contratación de cara a los mercados hasta por lo menos la segunda semana de septiembre. Ya sabéis que los periodos estacionales son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de la macro. Y vamos viendo, lógicamente, cómo eso repercute, en este caso negativamente, a los mercados, ya que la liquidez que se mueve diariamente, todo el volumen de contratación, pues influye y, lógicamente, tiene un impacto, en ese caso, negativo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a volatilidad, lógicamente negativo. Lo único que genera mucha estabilidad, genera mucha tranquilidad, sobre todo en el corto plazo. Y, bueno, como digo, nos encontramos en un escenario en el cual es bueno empezar a tomar estrategias, ¿no? Es bueno empezar a montar estrategias de cara a lo que resta de ejercicio y, sobre todo, crear ese plan de gestión, ese plan de trading que nos va a ayudar, ¿no? para los próximos 4 meses. Yo creo que la situación en Europa sigue siendo la misma, lo comentábamos el otro día y lo hemos comentado por activa y por pasiva. A corto plazo, las referencias macroeconómicas de corto plazo y los principales activos a nivel mundial siguen teniendo un sesgo favorable, siguen teniendo un escenario claramente positivo, pero a medio plazo la situación es diametralmente contraria. Yo creo que para principios de año 2024 vamos a empezar a ver muchos problemas, sobre todo relativos a activos concretos, como son la parte de consumo, la parte automovilística, la parte inmobiliaria y, sobre todo, también todo lo relativo a referencias manufactureras e industriales. Y esto es algo que irá, como digo, repercutiendo e impactando también en las principales compañías de estos sectores y, por ende, lógicamente, en los principales índices, ya que el peso de estos sectores supera el 30%, tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en Francia y también en el caso de España. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario complicado, más complicado todavía si no hay medidas, si no las hay en previsión tampoco para el Banco Central Europeo y tampoco para la Reserva Federal. Por lo tanto, pues a esperar a ver cómo viene el toro y ver la situación en la que nos encontramos en ese momento. Juan, hablaba justo hace un momento de UBS, que está subiendo hoy en torno a un 5%, ha publicado cuentas, las primeras desde que compró Credit Suisse. Es el mayor beneficio bancario de la historia, el mayor beneficio que ha registrado un banco, 28.800 millones. ¿Es buen momento para entrar en UBS sabiendo que se ha quedado con Credit Suisse y se ha quedado tanto con lo malo como con lo bueno, entiendo? Sí, sobre todo es verdad que se ha hablado mucho sobre los activos tóxicos de la entidad, sobre lo que adquiere, en este caso UBS, de cara a todo lo tóxico que tenía Credit Suisse en este escenario y en esta realidad, ¿no? En esta situación actual, pero obviamente UBS no toma esta posición, quiero decir, no realiza este movimiento corporativo por nada, ¿no? Y obviamente no quedándose solo con lo malo. La situación ahora mismo para UBS es muy estable, es por esto que se puede permitir el lujo de acometer esta operación, y la situación que tiene después de la adquisición, en este caso de Credit Suisse, es bastante interesante, sobre todo porque solapan bastante bien. Quiero decir, se complementan, la parte del negocio que tenía UBS con la parte de Credit Suisse complementan bastante bien, la parte de activos inmobiliarios,
monetarios, la parte de renta fija, la parte de activos no monetarios de Credit Suisse era bastante amplia, más incluso que la parte de UBS, y esto es lógicamente complementa de forma estupenda para que podamos ver unos resultados buenos. Y yo creo que esto no debería cambiar. Es verdad que el sector financiero en general y la parte patrimonial puede tener algo de dudas y puede tener algo de incertidumbre, sobre todo en los próximos trimestres, pero yo creo que la realidad es bastante interesante para el sector en Estados Unidos y en concreto en la parte de todo lo relativo a Inglaterra. Vamos viendo cómo van recuperando posiciones. Es verdad que tiene una economía un poco complicada, pero yo no creo que deban tener problemas en este caso para poder seguir escalando posiciones, tanto por un lado como por el otro. Es decir, tanto en la parte europea como la parte de Reino Unido como la parte de Estados Unidos vamos viendo cómo su negocio sigue creciendo, y hacemos alusión a la parte de Reino Unido, toda la parte de Inglaterra, porque hemos visto cómo ha crecido bastante en los últimos 2 trimestres todo el negocio, tanto de Credit Suisse como de UBS en este sentido, ahora todo para UBS. Por lo tanto, yo creo que los próximos trimestres serán positivos para la entidad, salvo que nos encontremos en un colapso importante y que empecemos a ver problemas de liquidez por parte de los bancos de cara a los clientes, y que esto lógicamente pueda suponer un movimiento de pánico que pueda suponer, como digo, un problema de ahogamiento para la liquidez de la entidad. Pero por el momento no creo que esto vaya a suceder, no creo que esto sea un problema a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que la entidad se encuentra en un escenario bastante bueno. Hoy tenemos datos de inflación en Europa, en la eurozona. El aperitivo que hemos tenido un poco no es muy bueno, se podría decir. España, que sube la inflación, Francia también sube la inflación, en Alemania no sube, es verdad, está bajando pero muy poquito. No sé si, bueno, muchos expertos es verdad que consideran que la inflación española es un poco un indicador adelantado de la inflación europea, de la eurozona. Y no sé si esto puede ser así o si hoy vamos a seguir viendo una inflación de la eurozona que va bajando y el efecto va a ser algo más retardado, que vamos a empezar a ver esa subida en la inflación europea, pero a lo mejor 1 o 2 meses más tarde. En cualquier caso, ¿cómo lo estás viendo? Porque no sé si esto puede ser síntoma de que la desinflación ha terminado, de que está empezando una segunda fase de inflación. ¿Cómo lo ves? Esto ya lo comentábamos también antes de verano, en mayo, incluso en junio. Hablamos de que en verano podríamos tener un repunte a la baja en cuanto a la inflación, un poco de relajación. También por motivo, en este caso, de la continua subida de tipos de interés y, lógicamente, también por el periodo vacacional, una situación más tranquila, en este caso, para los mercados y en general para la economía. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Vemos una relajación, vemos una consolidación en cuanto a la parte de la inflación, pero esto no quiere decir que esta batalla o esta guerra, por decirlo de alguna manera, haya concluido. Yo creo que vamos a un repunte de la inflación, tanto en la parte española, que ya lo estamos viendo, como en la parte alemana, en la parte de Francia, incluso a nivel global en la parte europea y también en Estados Unidos. Y esto es algo que impactará nuevamente de forma negativa en los mercados, tanto en la parte de renta variable como de forma positiva en los mercados de renta fija. Por lo tanto, tenemos que empezar a cometer y tenemos que empezar a tener en cuenta este tipo de productos de cara sobre todo a esa realidad y el escenario nuevo en el que nos encontramos. Pero yo creo que las subidas en la inflación no han acabado. Yo creo que el escenario negativo, iba a decir, pero sobre todo contrario al escenario que hemos tenido los últimos mes y medio, más o menos, yo creo que no ha concluido y que va a ser la realidad en la que nos vamos a encontrar a partir de septiembre. No creo que el impacto de la inflación sea inminente, es decir, no creo que nos encontremos en un escenario positivo, al menos de forma inminente, pero sí que considero que podemos tener preocupaciones, en este caso, sobre todo para mitad de septiembre, finales de septiembre, volver a ver un repunte en la inflación en Europa. También lo veremos en Estados Unidos, cómo va a ir creciendo de nuevo, porque al final los tipos de interés son una medida que tienen que darle tiempo para que trabaje. No lo hacemos, seguimos subiendo tipos sin control, en este caso con total locura, y no hay medidas adicionales. Por lo tanto, obviamente la inflación va a seguir subiendo. Cañanos, CEO de Admirals en España, como siempre, muchísimas gracias y que tengas buen día. Igualmente, un placer. Y antes de despedirnos, contarles una